Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenida a este nuevo episodio de la sección de Desahógate 15 minutos de intermedio. Los que escucharon el episodio anterior saben que en el episodio anterior no hice la típica intro de siempre y tampoco utilicé el disclaimer, pero en este episodio hemos vuelto a la normalidad, no ha pasado nada. El episodio de la semana pasada fue diferente y este también lo es, pero bueno, en fin. Este episodio era necesario por donde lo vean. Realmente conozco a demasiadas personas que sobrepiensan las cosas. Yo he sido esa persona que sobrepiensa todo, pero además de eso, yo recibo un montón de solicitudes de mensajes al día de personas que me piden consejos, pidiéndome como, oye, no sé qué hacer, sobrepienso todo, ¿qué hago para parar este demonio que me consume y está en mi cuerpo y se llama ansiedad? La verdad es que yo tengo un episodio en el podcast hablando sobre la ansiedad, pero nunca había profundizado en el tema de sobrepensar las cosas. Nunca había hablado sobre esto y realmente me parecía necesario por el hecho de que yo he sido la persona que sobrepiensa todo, yo he sido el demonio de la ansiedad, o sea, pero en vivo y en directo, se lo juro. Y creo que realmente este episodio puede ayudar a muchos de ustedes que probablemente sobrepiensan todo. Tienes un inconveniente con alguien y automáticamente entra la ansiedad y entran todos los pensamientos de va a pasar esto, va a pasar lo otro, seguramente esta persona me está diciendo esto por otra razón y sobrepensar, ¿ok? Pero no vamos a abundar tanto en el tema de la ansiedad porque ya tengo un episodio sobre eso, sino vamos a abundar en el hecho del sobrepensar las cosas. Así que si quieres desahuevarte un poco y quieres calmar tu situación mental actualmente, quédate escuchando este episodio que a lo mejor te sirve. Antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. Quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de Desahuévate. De hecho, van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal, así que mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate, 15 minutos de intermedio. Si te consideras una persona que suele sobrepensar mucho las cosas, debes entender a la perfección este sentimiento de mierda, ¿ok? Puede que tú estés tranquilo haciendo tus cosas en la casa y de la nada se te acerca tu mamá y te hace un comentario al azar, te hace un comentario random y tú a raíz de ese comentario piensas, ¿por qué mi mamá me hizo este comentario? ¿Para qué me hizo este comentario? ¿Cómo debería contestar este comentario? Y si mi mamá me hizo este comentario para hacerme sentir mal o si mi mamá hizo este comentario porque le enojó algo que hice y si, ¿qué pasó? O sea, tu cabeza automáticamente a raíz de un solo comentario, básicamente se crea una obra de teatro de por qué y para qué y qué deberíamos hacer frente a este comentario. O sea, básicamente tu cerebro ha maquineado la situación a 1000 por hora sin que tú te des cuenta. Es lo caso como este demonio de sobrepensar las cosas llega de repente, sin avisar. No tienes idea de en qué momento de tu vida empezaste a sobrepensar y lo peor de todo es que no sabes cómo parar. Puede que estés tranquilo en tu casa y de la nada se te viene una idea a la mente que empiezas a hacerla 1001 películas en tu cabeza y tú estás como que, carajo, quiero hacer mis cosas tranquilo, no quiero estar sobrepensando algo que realmente no tiene razón de ser. Y simplemente tu cerebro dice, nope, vamos a seguir sobrepensando porque así funciona. O sea, simplemente así funciona el juego, te la chuntas y te la aguantas y te cargas con esta ansiedad de mierda de sobrepensar las cosas. Esto que les voy a decir a continuación lo he mencionado en el episodio en donde hablo sobre la ansiedad acá en el podcast, pero en este episodio también me parece necesario mencionarlo porque debo dejarlo claro, ¿ok? Todos saben que el sobrepensar las cosas proviene de la ansiedad, pero la ansiedad proviene del anticipar el futuro. Esto implica que el sobrepensar las cosas también va de la mano con el anticipar el futuro o anticipar situaciones que no han pasado, porque básicamente tienes algo en tu cabeza que te dice podría pasar. Entonces básicamente tu cerebro está en constante alerta y estás tratando de armar un escudo emocional por si es que sucede lo peor, lo que está pensando tu cerebro y en todos esos escenarios que se ha creado tu cerebro. Básicamente estás pensando cómo podría actuar frente a esta situación, si es que llegara a pasar o qué hago si es que esto pasa. Y básicamente estás pensando en 1001 opciones para tratar de ver cómo reaccionarías frente a esta situación que se ha armado en tu cerebro, ¿ok? A todo esto, el sobrepensar las cosas puede ser una herramienta para ciertas situaciones, pero a veces puede ser recontra perjudicial para tus relaciones, ya sean amorosas
o amicales o inclusive familiares. Ahora que tienen esto presente, les voy a explicar por qué nuestro cerebro hace que nosotros sobrepensemos tanto. Es por el hecho de que nosotros estamos pensando constantemente, no estamos seguros aquí, hay que defendernos y estamos tratando de adivinar qué va a pasar en el futuro para poder defendernos de situaciones que aún no han pasado por si es que llegaran a pasar. Cuando yo descubrí todo lo que les acabo de comentar, me acuerdo que simplemente exploté y dije, wow, así que de ahí proviene este problema. Entonces traté de trabajarlo de una y mil maneras, pero de todas maneras se me hacía muy complicado el dejar de sobrepensar. O sea, realmente mi cerebro igual estaba en automático. Básicamente solamente pensaba y sobrepensaba y sobrepensaba. Pero llegó un punto en el que dije, ya me cansé de esta mierda. ¿Qué hago? Cuando me cuestioné qué podía hacer frente a esta situación, hubieron mil alternativas en mi cerebro. La primera era básicamente ignorar el problema y distraerme. Trataba de mantener mi cerebro ocupado, haciendo mil y un cosas. No les voy a mentir, sí me funcionó esa técnica, pero temporalmente, porque de ahí, después de haber estado haciendo mil cosas, mi cabeza tenía tiempo libre para pensar. Y en ese momento libre que tenía para pensar, mi cabeza automáticamente sobrepensaba lo que quería sobrepensar. Y simplemente estaba en un bucle de no poder salir del sobrepensar las cosas porque básicamente mi cuerpo estaba lleno en ansiedad. Y esa ansiedad provenía de un inconveniente con alguien que yo quería en ese momento, ¿ok? Muy probablemente debes saber, como persona que sobrepiensa mucho las cosas, que cuando tú tienes un inconveniente con alguien que es parte de tu vida, tu cerebro simplemente sobrepiensa todo el tiempo porque quieres resolver ese conflicto y odias estar en conflicto con alguien porque piensas y piensas y piensas y no dejas de pensar y tu cabeza solamente tiene un demonio que se llama ansiedad que no te deja de joder durante el día. Ahora que ya caímos en cuenta en el hecho de que ya sabemos por qué sobrepensamos tanto las cosas, debemos atacar el problema de raíz, ¿ok? Primer consejo para dejar de sobrepensar es estar consciente de que estás sobrepensando las cosas. Como que ya pasó algún inconveniente con alguien y de la nada ya tu cerebro empieza a crear mil escenarios. Detén esto y di, ¿sabes qué? Estoy consciente de que estoy sobrepensando y esto es gracias a que yo mismo he creado un escudo emocional para evitar conflictos, evitar situaciones incómodas, pero en realidad tenemos que ver al conflicto no como algo negativo, sino como algo que pueda ayudar a solucionar las cosas entre las otras personas involucradas y yo. Si les soy honesta, yo como una persona que sobrepensaba mucho las cosas, odiaba los conflictos porque básicamente yo pensaba que, no sé, el conflicto era algo sumamente negativo, relacionaba el conflicto con lo peor del planeta. Pero honestamente, ahora que sé cómo formar un vínculo sano con las personas que están en mi vida, entiendo que el conflicto es necesario. Los seres humanos estamos expuestos al conflicto todo el tiempo, o sea, porque los seres humanos requerimos de otros seres humanos, somos literalmente dependientes de otros. Entonces, por ese mismo hecho, debemos utilizar el conflicto como algo que nos va a ayudar a mantener las cosas saludables entre las personas de nuestro círculo y nosotros. Creo que con todo lo que les he dicho hasta ahora pueden entender el hecho de que para poder hackear el sistema de sobrepensar las cosas tenemos que desafiar a nuestros pensamientos, tenemos que desafiar a nuestra mente de una manera muy, muy pendeja, por el hecho de que tenemos que cambiar un montón de cosas que pensamos, como evitar el conflicto. El conflicto es necesario, vas a tener que pasar por un montón de situaciones de conflicto durante tu vida y no puedes estar huyendo o evitando este tipo de situaciones porque realmente las necesitas pasar para poder crecer y para poder formar vínculos más saludables y para poder aprender a comunicarte, ¿saben? Entonces tenemos que cambiar todo este chip de, ¿sabes qué? Voy a anticipar el futuro, voy a sobrepensar. No, ignora todo ese hecho, vive el presente, porque nosotros no podemos saber si mañana nos vamos a pelear, si mañana nos vamos a morir. No podemos saber absolutamente nada del futuro porque el futuro es impredecible. Entonces, métete esa idea en la cabeza y desafía a tu mente y di, ¿sabes qué? Estoy consciente de que estoy sobrepensando, estoy consciente de que estoy sobrepensando porque me da miedo el conflicto, estoy sobrepensando porque me da miedo el abandono, estoy consciente de que estoy sobrepensando por X, Y motivos y es por esto que tengo que desafiar a mi mente y hackear el sistema para poder sacar la ansiedad de mi cuerpo. A todo esto, obviamente que te puede servir
el sobrepensar las cosas un rato y luego conversar con alguien de confianza y contarles el por qué has estado sobrepensando y el qué te hace sobrepensar. Te hace muy bien comunicar lo que sientes, te hace muy bien comunicar lo que está pasando por tu cabeza. A veces uno se siente loco. Realmente han habido ocasiones en donde yo he sobrepensado toda mi fucking vida y me he sentido como una loca de mierda, pero luego voy con mi mejor amigo y le cuento lo que he sobrepensado y mi mejor amigo me dice, es válido. En verdad, encuentra la paz porque esto que has sobrepensado es válido, pero ten en cuenta de que todo esto que has sobrepensado ha sido gracias a este problemita que necesitas trabajar. Entonces, constantemente uno tiene que desafiar a la mente para poder crecer y tratar de sobrepasar este tipo de problemas de la ansiedad, ¿saben? Para poder hackear el sistema, la ansiedad y todo esto, uno tiene que aceptar el hecho de que tienes que vivir en el presente y no puedes estar creando imágenes en tu cabeza que ni siquiera existen y a lo mejor ni siquiera van a existir porque realmente lo único que te causa es inestabilidad. A pesar de todo lo que les acabo de decir anteriormente, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Es sano sobrepensar, es sano sentirse ansioso, es sano sentirse angustiado, pero de todas maneras tenemos que medir los tiempos. O sea, está bien, uno se tiene que permitir sentir y básicamente tenemos que poder explorar nuestras emociones y básicamente expresarlas, ¿no? Porque de todas maneras el ser humano constantemente está experimentando emociones y tenemos que enfrentarlas de la mejor manera, pero a veces nosotros nos vamos en floro y estamos constantemente metidos en la ansiedad y la idea es poder manejar esta angustia y esta ansiedad de la mejor manera posible. Está bien permitirse sentir, está bien sentirse ansioso y sobrepensar las cosas por una cierta cantidad de tiempo. Pero si es que excedemos este tiempo y ya nos estamos dando cuenta de que nos está haciendo daño y nos está empezando a causar ataques de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, obviamente tenemos que frenar el asunto. Yo siempre voy a recomendar que pues tengan ayuda profesional si es que esto ya lo llevan a un extremo y no saben cómo parar el asunto, ¿no? Siempre les voy a aconsejar siempre tener ayuda de un profesional. En todo caso, no tengas ayuda profesional o no tienes el privilegio de poder tener alguna ayuda profesional, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Uno puede setear su mente de la manera en la que quiera. O sea, es real. Tú le pides a tu mente que actúe de cierta manera y lo va a hacer. Tú pides a tu mente que no sé, diga algo que tú no quieres decir y lo hace. O sea, realmente uno puede desafiar la mente de una manera alucinante, pero ya al tener todos estos tips que les acabo de dar, creo que pueden conocer un poco más de su cerebro y el por qué sobrepiensan las cosas y a raíz de esto pueden tomar las mejores decisiones para poder mantener este tema de sobrepensar las cosas un poco más con calma, ¿saben? Y que no sea algo constante y que se convierta, digamos, en algún problema mayor. Saben que es algo que les puedo recomendar para poder manejar el hecho de sobrepensar las cosas demasiado. Tenemos que practicar la conciencia plena de lo que estamos sintiendo y de todo lo que está pasando por nuestra cabeza, ¿ok? La verdad es que es imposible revivir los días pasados o vivir el día de mañana. Es imposible como que caer en el tiempo y poder, digamos, controlar las situaciones que han pasado o controlar las situaciones que a lo mejor pueden pasar. Y tenemos que estar viviendo el presente. Tenemos que estar aquí y ahora y no perdernos en nuestra mente durante tanto tiempo. Está bien perderse un rato en la mente y sobrepensar las cosas, pero si constantemente lo hacemos y sabemos que nos estamos haciendo daño, mejor es tener conciencia de que nosotros podemos decidir disfrutar del aquí y el ahora. Todos los tips que les he dado a lo largo de este episodio a lo mejor les parece un poco complicados aplicarlos por el hecho de que llevan bastante tiempo sobrepensando las cosas y seguramente han llegado a este extremo de escuchar un podcast sobre el manual para dejar de sobrepensar. Pero de todas maneras quiero que sepan que todos estos consejos me han servido a mí. Pero creo que uno de los tips más poderosos que les puedo dar es que para este tema de sobrepensar las cosas uno debe tener paciencia, ¿ok? Uno debe tener paciencia con uno mismo, uno debe ser compasivo y tenernos a nosotros mismos empatía y la fe de que podemos hacer las cosas, pero a darnos tiempo y darnos el chance de poder
mejorar y eventualmente como que aplicar todos estos consejos que yo les estoy dando ahora o cualquier otro consejo, ¿no? Ahora les voy a enumerar los tips para dejar de sobrepensar y de hecho son tips que ya les he dado durante este episodio, pero los voy a dar así enumerados para que ustedes los puedan tener, ¿ok? El primer tip es darse cuenta cuando estás sobrepensando demasiado. El segundo es desafiar tus pensamientos, tus creencias, tus traumas, todo, desafiar absolutamente todo para poder hackear el sistema de tu cerebro y que finalmente consigas un resultado un poco más efectivo de, en lugar de estar sobrepensando, ponerte a hacer otras cosas o tratar de cambiar estos pensamientos erróneos de que el conflicto está mal, entre otras cosas, ¿no? El tercer tip es mantener tu enfoque en la resolución de los problemas, ¿ok? Básicamente cuando uno sobrepiensa, no piensa en solucionar el problema, sino en cómo vamos a enfrentar las situaciones incómodas. Y no debe ser así. Uno tiene que buscar la manera de resolver los problemas en el momento y no estar pensando en cómo defenderse o en qué va a pasar. No, básicamente si se pueden solucionar las cosas y tienes las herramientas para poder hacerlo en el momento, hazlo para no causarte inestabilidad en ese momento, ¿ok? El cuarto tip que les puedo dar es que te des tiempo para reflexionar y sentir tus emociones, ¿ok? El quinto tip es básicamente practicar la conciencia plena, de entender por qué estás sobrepensando y por qué, qué cosas te hacen sobrepensar, absolutamente todo. Conciencia de toda tu mente en ese momento de sobrepensar las cosas, ¿ok? Y el sexto tip que les puedo dar es conversar con personas de confianza sobre estos demonios que tienes en la mente en ese momento de sobrepensar las cosas. Y el último tip es cambiar de canal. Básicamente olvidar ese tema que has estado sobrepensando después de haber comunicado lo que sientes y haber validado y haberte tomado el tiempo de sentir tus emociones. Básicamente como que cambiar de canal y hacer cosas. Básicamente distraer a tu cerebro, mantener a tu cerebro activo. Uno sobrepiensa cuando tiene tiempo libre, generalmente. Entonces, trata de ocupar ese tiempo con cosas que realmente te ayuden a mantenerte de buen humor y mantenerte activo. ¿Ok? Bueno, este episodio se ha hecho bastante largo por el hecho de que lo ameritaba. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado hasta ahora. Nada, si es que les gustó este episodio, pues compártanlo en sus redes sociales. Si pueden compartirlo con alguna persona que a lo mejor les pueda servir este episodio, sería increíble. Yo estaría mil por ciento agradecida con ustedes por compartir este episodio. Y nada, ya nos estamos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde en un nuevo episodio en esta sección de Desahógate de 15 minutos intermedio. Los quiero mucho. Cualquier consejo que necesiten, si quieren hablar con alguien, saben que estoy yo acá. Me pueden seguir en Instagram. Mi Instagram es @deluckydani, DELUCCHIDANI. Y bueno, ahí estamos más en contacto. Y nada, espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio y sobre todo que les pueda haber ayudado en algo. Les mando un abrazo gigante y espero que tengan una muy linda semana.